ya en una intervención la historia de Carlos Tello Díaz de nosotros, pues a la que procedió. Lo que a mí me es agradecer su paciencia. No cabe duda que los ciudadanos pueden realizar en esta ocasión, quienes están trabajando con ciudadanos de la sociedad civil, que no fue de manera espontánea el que en organizar este evento. Esto inició hace 6 años con la iniciativa del extinto periodista Alejandro Matías Contreras, de hoy, y lamentablemente hubo 2 organizaciones municipales que lo interrumpieron de no ser razones. Afortunadamente, en el mundo académico, el mundo de la literatura histórica, más que se vivía y el motivo de la reunión de los dan los pormenores en la intervención. No quiero dejarme más que no sé si es poco tiempo. No quiero tampoco omitir a nadie. Todos son ciudadanos. Aquí no hay de primera, ni de segunda, ni de tercera. Bienvenidos y vamos a dar inicio. Palabra para la bienvenida a las cosas de socio del Club de Capulalco. Muy buenos días, tengan todos. El Club de Capulalco y la Galería Universitaria de Mérida, dedicada a de un grupo de amigos capulaltenses interesados en la gestión del municipio. Les damos la más cordial bienvenida a este acto de conmemoración 160 aniversario del fútbol republicano en la Bahía de San Lorenzo, de un día de 1830. De nuestra asociación civil, una de las finalidades de clubes de leones es fomentar el espíritu cívico y patriótico de los mexicanos, medidas de respeto y colaboración con las autoridades civiles y militares legalmente constituidas. De igual forma, mantenemos reuniones de cooperación e intercambio con institución profesional y el objetivo de contribuir a la sociedad cultural de los principios organizados para reunir una imagen mexicana y entregar en ideas republicanas con el hijo encabezada y gusta tener por todo el grupo político marque yo en la dirección de puente para evitar que las cosas del machismo llegaran a la
también en estas tierras se perdió por lograr y la independencia política en México. El general Porfirio Díaz escribió sus artes militares y memorias que solicitó los catalanes que simpatizaban con la causa republicana y ayudaran a cerrar este conflicto. Por eso son los calpullenses de San Pedro, Camil, Juárez y Emiliano Zapata, del Estado de México, Guerrero, Tigres, orgullosos a ver que los astros entregaron un día este a la iglesia. Tomando con esta actividad, no puede pasar el agradecimiento final a la dar que en para conmemorativo a la 11ª Corporación Unidad Guardia Nacional de las Casas, a quien pido el fuerte aplauso. Y como se trata de patriótico, recordar el triunfo republicano, vamos a dar inicio con los honores a la bandera. Yo, amablemente a todos los docentes, pongan bien sus teléfonos móviles en silencio. Firmes. Firmes, ya. A continuación, entonamos el
Firmes. Vamos a pedir a nuestro Álvaro Pato. Ya, le vamos a ir directamente a Francisco Cervantes que pase por este podio para leer a la banda. Después de cada una de las le pediré a todos los presentes que las repliquen. Juramento a la bandera de México. Bandera México, legado de ser símbolo de la unión de nuestros padres y de nuestros hermanos. Prometemos siempre fieles a la libertad y justicia. Vamos a continuar con nuestro programa y entonces le pedimos a Carlos Díaz que se haga favor de la voz para compartir la historia de lo que sucedió en este lugar hace 9 años. Bienvenidos todos 10 de abril a esta ceremonia en el puente de Mares. Tuvo lugar el día de abril de 1837, una de las más importantes de los mexicanos, de la revolución. Gracias a quienes nos convocan, gracias al historiador Mayorga Gallardo, impulsor de este homenaje, gracias al Alejandro Mínez Contreras, fallecido, pero que está presente el día de hoy aquí. Nosotros fue quien, estábamos platicando ayer, se dirigió a la Secretaría Nacional para solicitar los documentos que ilustran y documentan la batalla de San Lorenzo. Bueno, gracias al Club de Leones que nos convoca, me da mucho gusto este acto de vuelo y gracias en particular a la Nacional. Es muy importante la presencia del Ejército en este hecho, porque lo que estamos celebrando aquí es precisamente la batalla de Lorenzo, es las más importantes de la guerra de la República contra la intervención y el imperio. Dejen resumirles brevemente el en ese momento, en la primavera de
1967, hace ya casi 160 años, estaba el emperador Maximiliano en Querétaro con sus generales Miguel Lemón y Tomás Mejía y Leonardo Márquez también, que rompe el sitio para ir a la Ciudad de México y por y con tropas judías en Querétaro. En ese momento, el ejército de Oriente, comandado por Porfirio Díaz, uno de los baluartes del ejército de Maximiliano, y más con alrededor de 5,000 hombres, entrenados austriacos, belgas, checos, y mexicanos, desde a Querétaro en apoyo de Maximiliano, sin ir a rescatar antes la plaza de Puebla, citada al ejército de Oriente. El general Díaz toma por algo la ciudad de el 2 de abril de 1807. Y ocurre entre el 2 de abril la tomamos los fuertes de Loreto y Grupe, y el 10 de abril en la vaca de San Cristóbal fue para decidir la suerte de la República victoriosa frente al Imperio. Una batallas de a Querétaro, sino repetirse a la Ciudad de México, defender en percepción de Márquez, el ejército de Oriente, una serie de haciendas de los alrededores, y con participación del pueblo de Tlaxcala se buscó destruir los puentes que hacían posible al ejército de Leonardo Márquez, lo más regresar a la Ciudad de México. El libro de Omar estuvo coordinada por el general Leiva, apoyado por el general Guadarrama y dirigido por el general Porfirio. Muchos desde sus Cholalán, como le decían, restricciones de una desventaja numérica mal para retener y obstaculizar la retirada del general Leonardo Márquez y poder ser alcanzado por el ejército de Oriente. Y aquí donde estamos, lugar la batalla. Yo conocí este lugar en diciembre del año pasado, y la verdad es que me conmovió estar aquí y conocer el sitio en el que ocurrió esta batalla, sobre que yo había ido. Es una batalla muy bien documentada de parte de los israelíes, de lo que ocurrió en este lugar donde estamos aquí. Porque Müller, que dirigía su caballería con los húsares rojos, escribió en sus memorias, también que estaba viendo aquí. El príncipe Sam lo hizo. Y por el lado de la República, Porfirio Díaz, desde luego, en sus memorias, habla de esta batalla, en sus partes de guerra, hace una descripción detallada de lo que sucedió aquí. Lo hace también el general Leiva, el general Ram. Y lo que pasó es lo siguiente: este puente era el único que sobrevivía y que le permitía a Márquez poder cruzar esta barranca y llegar a la Ciudad de México con su ejército. Fue parcialmente destruido por los republicanos y por el pueblo tlaxcalteca, que colaboraba con el ejército republicano. Quedaron en pie solo 3 ejércitos de Leonardo Márquez
no lo pudo hacer. La carreta en la que llevaba los instrumentos para reparar el puente quedó atascada a la mitad del puente. Eso obstaculizó la retirada del ejército de Leonardo Márquez. Márquez se dio cuenta de que no podía pasar su artillería por este puente y decidió, como él mismo lo dice, por la barranca de San Cristóbal. Fue una batalla por eso dramática. Aquí el 10 de abril de 1867 cayeron por la barranca que tendrá 30 metros de profundidad. Las balas de cañón, los cañones, las municiones, todo el parque del ejército de 5,000 hombres de Leonardo Márquez, y hubo un gran estallido que hizo que los soldados que estaban cerca cayeran al suelo, que los caballos tiraran a sus jinetes y corrieran hacia las montañas. Y después de eso llegaron a unas cuantas decenas o centenas de soldados de lo que había sido el gran ejército de 5,000 hombres que salió de la Ciudad de México al frente del general Leonardo Márquez. ¿Qué ocurrió entonces? Márquez y su ejército no pudieron acudir en auxilio del emperador Maximiliano en Querétaro. La plaza fue rendida y Maximiliano y sus generales Miramón y Mejía fueron hechos prisioneros y fusilados en el centro de la ciudad. Y ocurrió también que el ejército que iba a proteger a la capital de México había desaparecido básicamente aquí donde estamos parados, y no pudo evitar la toma pacífica de la capital de México por el ejército oriente, lo cual le permitió al presidente Juárez el triunfo, por lo que es hoy Juárez, que no se llamaba así entonces, que se bautizó así a raíz de este hecho, en el verano de 67, a la México. Hay una carta que le escribe el general Díaz al presidente Juárez, y con esto ya termino, que es muy reveladora de lo que ocurrió aquí el 10 de abril de 1867. Díaz, después de esta batalla en marcha de la hacienda de San Lorenzo hacia San Cristóbal, Ecatepec y la Ciudad de México, le escribe a Juárez para decirle que él cree que ya puede camino hacia la Ciudad de México, que quizá no pueda llegar hasta la capital, pero se podrá trasladar a San Ángel, porque yo digo a usted, señor, dijo la batalla de San Lorenzo, no el 10 de abril de 1927, ya digo, conciencia de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Carlos. Pues digamos que esto está profusamente documentado. Efectivamente, los primeros trabajos localmente escritos fueron por Alejandro Martínez Contreras, pero hay un grupo de historiadores especialistas en el siglo XIX que tienen mucha obra publicada al respecto. Justamente están entre nosotros los doctores Humberto Morales Moreno, investigador de la UAP. Gracias por el aplauso. El doctor Silvestre Villegas Revueltas, investigador en el Instituto de Investigación de la UNAM, que conoce bien el periodo y que también hay que decirlo, lo hemos comentado en otros foros, que se había ofrecido no la intención, pero había mucha confusión en dónde está el puente de San Cristóbal en términos de la investigación historiográfica, ¿no? El doctor Morales escribió en el epílogo al libro que justamente la batalla quedó opacada por la importancia del relato de Puebla del 2 de abril del mismo año. Pero la defensa militar sucedió
este lugar. Y Carlos es una concatenación de batallas, de encuentros que se dan a partir del 2 de abril hasta ya básicamente porque todavía es Coco y en el Peñón Viejo todavía hay gente de Coco ahí combatiendo a los realistas. Y también hay que decirlo, son texcocanos, el propio Francisco, ahí murió el general Mucio Maldonado, un texcocano republicano que siempre estuvo del lado del gobierno constitucionalista de Benito Juárez. Vamos entonces a ceder el uso de la palabra a el señor Ismael Vidal Montalvo, que es presidente de la comunidad de San Marcos Huaquilpan, pero que además fue 25 años junto con el periodista Alejandro Mañez, los promotores que se hicieron estos actos conmemorativos en clave cívica castrense. Entonces, muchas gracias, maestro Omar. Yo quisiera, con el permiso de todos ustedes, desde luego, yo quisiera ampliar un poquito más el contexto de lo que fue la batalla del Puente de Márquez, como sabemos, fue la antesala de la derrota total del segundo y fallido imperio mexicano. Si observamos este lugar, nos damos cuenta que los vestigios de este puente no van a ningún lugar. Lo que sucede que en la actualidad, estas tierras, al construirse la carretera, este camino es un camino prehistórico y que guarda también historia de los corredores que llevaban relevos, iban hasta Veracruz y regresaban el mismo día con el pescado fresco para el emperador o los emperadores aztecas, en especial de Moctezuma. Aquí corrían, en este lugar, salían, el camino venía de aquel lado, del lado oriente, y continuaba por ese lado. Todavía pueden ver el trazo que tenía este camino. En el año más del siglo XIX fue muy y se dieron los cambios en nuestra República Mexicana, porque por este lugar transitaron los españoles en los viajes que lo llevaban hasta la Ciudad de México, que entonces era llamada capital de la Nueva España. También transitaron por este lugar las fuerzas realistas, y se habla de un enfrentamiento también en este lugar entre realistas e insurgentes. Estamos hablando de la etapa de 1810, que fue la lucha por la independencia de México. En este lugar encontramos que fue llamado Camino Nacional. Hubo varios caminos que llevaban para el lado de Querétaro, para el lado de la capital de la República. Era un camino también prehispánico que pasaba por la comunidad de San Marcos Huaquilpan, que llevaba directamente al municipio de La Bomba. Este camino anteriormente era un corredor ceremonial que venía de Teotihuacán, Tecuaquesultepec, y llegaba a Puebla. Quiero hablar de estos caminos, que no más fue hecho de armas.
este lugar, este camino que todavía se alcanza a ver, tiene una historia muy grande que marcó la vida nacional, en especial la gente que vivimos en esta región. Pero el 10 de abril de 1867 se da aquí una ascendente, relevante para la historia, no de este lugar, no de este relevante para nuestro país a nivel nacional. Esa es la situación que nos motivó al cronista, mi maestro, el señor Alejandro Martínez Contreras, nos motivó para que tomara la iniciativa de promover la conmemoración de un hecho tan importante como fue la batalla del Puente de Márquez. Porque como ya lo han comentado las personas que me antecedieron, eso cambió totalmente los órdenes del diario. Ya llegó Leonardo Márquez a la Ciudad de México, menos a Querétaro. Ya el emperador Maximiliano ya estaba acorralado totalmente en Querétaro. Esta fue la última batalla que dio el general Porfirio Díaz, y la última batalla también para Leonardo Márquez. Lo que hemos en este día conmemorado, lo que le he contado, la historia de estos lugares, de estos caminos de México. El 16 de octubre de 1874 se dio la anexión del municipio de Tlalpan, que no es el que conocemos, que este municipio anexado estado de Tlaxcala. Y yo les puedo decir con orgullo que nos anexaron con ellos, que no somos arrimados, que nos agregamos a ellos con estas historias, con ese sentido patriótico que tiene la región y en especial este país donde solo hay leones dormidos. Me atrevo a decir que ojalá y nunca despierten a ese mexicano que se defendió contra grupos, lo que podemos decir hoy es que todas verdaderamente preparadas, útiles al mando de Adolf Müller y de otras batallas que se dieron luchando nuestros compatriotas con herramientas contra gente entrenada, como sucedió el 5 de mayo, donde mostró el pueblo de Capoztla que podía vencer al mejor ejército, que era el ejército francés, que quiso y invadió México. También que también es de este camino la invasión de Estados Unidos a nuestro país, en el cual hubo muchas muestras de patriotismo por mucha gente, pero desafortunadamente el país de México perder la guerra dio más de sus territorios. Toda esa lucha se forjó en estos lugares, en estos caminos, y me atrevo a decir que estos caminos
son los que tienen más historia en nuestro México, porque fue protagonista de diferentes batallas, de diferentes hechos históricos. Por eso es que a Tlaxcala la enriquecimos con ese patrimonio cultural y histórico. Eso es un hecho. Por eso es que debemos de sentirnos orgullosos. Por eso es que tenemos que buscar la manera que esto es parte de la historia de esta batalla no se pierda. Como ya lo había comentado el maestro Omar, es orgullo verdaderamente de Calpulalpan, un escritor, investigador, y que gracias a él conocemos la historia local. Muchas gracias, señor maestro Omar. Pues, les quiero decir que todo lo que sucedió acá, hay tanto que decir, y perdón por extenderme. Les quiero decir que nuestras instituciones, nuestra soberanía, nuestra libertad no ha sido gratis. Se ha escrito con sangre, como fue en este lugar, porque es obvio que muchos mexicanos murieron buscando libertad. Eso es lo que nos motivó a poder buscar la conmemoración nuevamente de este lugar, y con la ayuda invaluable de muchos calpulalpenses, en especial del maestro Omar Mayorga, como se lo, por toda esa atención que yo he visto y por esa presencia que han tenido en la bolsa. Dos ceremonias antes, el día de hoy, una más, en la cual orgullosos, me siento con la satisfacción y respeto a la memoria del maestro Alejandro Martínez, y a nombre de él y de la mía propia, les agradecemos a todos ustedes toda su atención. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a continuar. Muchísimas gracias, Ismael. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Estamos casi finalizándolo. No sin antes, pues también quiero agradecer a los medios de comunicación, que nada más hay medios de comunicación locales y tales. Todos fueron muy numerosos con la invitación que les cruzamos hace por un par de semanas para que nos acompañaran, con el ánimo justamente de poder hacer, de intensificar los trabajos de educación a nivel de ciudadanos, a nivel de gente pues que interese por lo que sucedió en su municipio. Ya colocada un arreglo floral que precisamente envía el Congreso del Estado de la diputada Laura Flores Lozano. Y antes de hacerle ya el hilo de la voz, es importante recordar que hace 10 años escasos, el 16 de octubre del 2015, justamente el Congreso del Estado, por decreto, definió que Calpulalpan, el nombre de la ciudad de Calpulalpan, pudiera tener el distintivo de la ciudad de Calpulalpan. Este reconocimiento, como ya lo hizo saber Ismael, es un reconocimiento que, en mi juicio, le corresponde a los actuales municipios de Nanamilpa, de Santorum, de Benito Juárez, de Emiliano Zapata Hidalgo, porque en el contexto de la guerra de intervención, todo ese territorio formaba parte de la municipalidad de Calpulalpan. Así es que gracias a las personas también que vienen de otros municipios que nos acompañan, y después de concluir el mensaje que a continuación dará la diputada, pues yo les invitaría a todos que pasáramos para que hagamos una guardia de honor breve, que pudieran hacer también unas fotografías. Quisiera dar unos minutos de silencio en el lugar. Te escuchamos, Laura.
Gracias, buenos días a todos. La verdad es que un poco apegado, debo decir, sobre todo con quienes no son tlaxcaltecas, por lo que vemos, y antes de leer el discurso que me permiten oír, creo que es importante reconocer el trabajo de la sociedad civil, muy importante. Y al fin, ustedes bien, la sociedad civil queda. Entonces, por eso es tan importante reconocer, y lo más importante, como autoridad más debe darle al resto social. No les miedo a trabajar en conjunto, porque trabajan en conjunto autoridades y sociedad civil, las cosas se hacen mucho mejor. Entonces, mi recomiendo, Omar, mi recomiendo a todas las organizaciones de este evento, porque es importante mantener viva la historia de nuestro país. Leones y así los ciudadanos se habitan esta sesión. Hoy solo recordamos una fecha. Hoy oímos una historia que le dio carácter, identidad y nombre a la tierra. Pero es casualidad que nos del título de heroica ciudad. Es un conocimiento que el decreto número 146 emitido por la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Y no se trata de un seno, una justicia histórica. Es el reconocimiento institucional de que este pueblo decidió ponerse del lado de la historia, del lado de la República. Un pueblo que fue espectador, fue protagonista. Aquí, sus militantes respaldaron la causa libertad, enfrentando con valentía, sobre todo con estrategia, que pretendían imponer un modelo contrario a la libertad, a la soberanía y a la construcción de una nación verdaderamente republicana. Por ello, el Congreso del Estado ha decretado este reconocimiento es profundamente significativo, porque se está reconociendo la memoria de su gente. Es una historia convertida en ley. Es la dignidad de un pueblo que va a categoría. Y por eso también conmemorar esta fecha no es un acto protocolario, es un acto de conciencia. Es reconocer que hay quienes se defendiendo la memoria de este acontecimiento de Calpulalpan, una unidad heroica. Y sobre todo, abrir la posibilidad de transmitir esta historia a las nuevas generaciones. ¿Por qué la historia pierde su rumbo? En estos tiempos es en relación. La ley federal de los conservadores del país aún no nos permite entender mucho las tensiones que vivimos en su país. Como bien señala el maestro mayor de obra, existen precios usados de la edición europea del siglo XIX que siguen vigentes, influyen en la manera en que interpretamos la historia, muchas veces desde las personas hacia las ideas políticas del país. No está en la República, no como un concepto abstracto, sino un proyecto vivo de convicción, compromiso y claridad de principios. Quiero hacer reconocimiento a los investigadores que han dedicado a rescatar la distancia. De manera muy particular a mi amigo el maestro Omar Mayor, porque gracias a su lomo republicano, hoy una narrativa ajustada en la investigación, en los hechos y no en la conveniencia. Su trabajo recuerda que la historia no puede escribirse a todo descuanto, que no puede borrar de humano que haya lo intentado. Y solo a través del conocimiento podemos construir un juicio imparcial sobre los protagonistas de nuestra historia. Pero también es momento de reconocer a quienes no hacen en los suelos con las a quienes, como lo ha señalado Norma Subirán, fueron los seres anónimos. Hombres y mujeres del pueblo que con su valentía, su entrega y su amor por la patria hicieron posible el triunfo republicano. Ellas y su esencia son el
Hoy al recordar esta batalla, no solo miramos al pasado, nos miramos a nosotros mismos y nos preguntamos, de esta historia, ¿estamos defendiendo con la misma firmeza pública que ellos defendieron con la vida? Porque las batallas existen, pero no menos importantes. Se libra las decisiones y vale alzarlas cuando es necesario. Como ayer, también hoy hay quienes y acordarla a sus intereses. Quienes creen en la memoria, la dignidad. Aquí están quienes sabemos que la república no se debilita, que la memoria de un pueblo no se hoy Calpan tiene por decreto y convicción. Reafirmamos que el legado de quienes lucharon por la república sigue vivo y que mientras haya quien recuerde, quien enseñe y quien defenda, México seguirá siendo una nación. Porque la historia no pertenece, no Calpan, que viva la república, que viva México. Muchas gracias. Gracias, Laura. Reflexión. Antes de pasar al lugar de la ofrenda florada, quiero decirles sinceramente que hacemos un aplauso a nosotros mismos por la delante, no me tengan, yo estoy hablando y ustedes estén aplaudiendo. Un aplauso, es un aplauso para mí, porque he quedado demostrado que el protagonismo ciudadano, la agencia ciudadana es fundamental para poder una cara de respeto a las instituciones democráticas, que tenga conciencia, tenemos, digamos, la grandeza de un país como México. Gracias y por favor pasamos todos a este lado y nos ahí una guardia de honor de unos breves minutos y con eso concluimos este año. Tranquilo.